Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con Ainhoa Prieto. Ainhoa es nutricionista en el equipo Ineos Grenadiers. Además, ha sido nutricionista en diversos equipos de alto nivel, tanto de fútbol como de baloncesto, como por ejemplo el Liverpool femenino, el Deportivo Alavés y el equipo Baskonia. Con ella vamos a hablar, por supuesto, sobre nutrición, sobre cómo ha sido su carrera hasta el equipo Ineos y qué diferencias ha encontrado entre los diferentes deportes, sobre los alimentos o la importancia de la calidad de estos en nuestro día a día, sobre los habituallamientos, sobre los tipos de hidratos de carbono, la importancia del sodio en competición, la suplementación y muchas cosas más. Así que sin más, os dejo con ella. Hola Ainhoa, bienvenida al podcast. Hola Manu, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar, la verdad, haciendo un repaso, o que nos lo hagas tú, a tu carrera, porque bueno, me estoy informando de que has tocado un montón de deportes y de aprendizaje antes de llegar al ciclismo, así que bueno, me gustaría preguntarte un poco por eso, ¿no? Por cómo ha sido tu paso desde la universidad hasta llegar a Ineos. Bueno, pues ha sido un camino largo, digamos, pero bueno, el camino que tenía que ser, ¿no? Que tenía que pasar, porque es a medida de todas las experiencias que he ido teniendo que, bueno, al final te vas preparando más y vas conociéndote más como profesional y vas conociendo un poco más, pues eso, lo que es el deporte profesional, aunque haya tocado de diferentes deportes, ¿no? Pero al final siempre hay algo en común ahí, que es la competición, que bueno, que siempre une. Y bueno, pues cómo he llegado hasta aquí, yo estudié la carrera de nutrición humana y dietética en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y ya eso ya hace 10 años. y, y cuando hice la carrera, o sea, fue un poco por descarte realmente, o sea, yo sabía siempre que me gustaba el tema de la salud y el trabajar con la gente y así, pero tampoco es que tuviese una pasión por la nutrición o por la alimentación, fue eso, un poco más descarte y bueno, pues salió de esa carrera, pues me metí ahí. Y mientras iba haciendo la carrera, que bien, tampoco es que tuviese eso la gran, no sé, como esa gran pasión, no se me despertaba realmente. Fue en el último año donde teníamos las asignaturas optativas y ahí apareció la asignatura de nutrición deportiva. Y la escogí. Y ahí fue cuando se me despertó o se me abrió una ventana nueva que no conocía hasta entonces y ahí fue donde, vale, aquí la nutrición y el tema de la alimentación me gusta ya. Y tampoco es que yo realmente pues haya practicado ningún deporte así como muy en específico y tal, o sea, simplemente pues sí, pues he practicado diferentes deportes o me he estado activa, pero no practicando un deporte como tal. Entonces, ese mundo del deporte, la competición así como de alto rendimiento, quedaba un poco lejano a mí, pero eso, tuve como una inquietud dentro de ese mundo. Y ahí fue cuando, bueno, pues dentro de la carrera podíamos escoger unas prácticas el último año y ahí es donde me decanté ya pues para hacerlas dentro de la nutrición deportiva y las hice en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Y bueno, ahí fue como mi primera experiencia, además pues eso, en un centro de alto rendimiento con una variedad de deportes pues muy amplia y eso, y en un espacio además pues seguro, digamos, y controlado, donde, bueno, pues están todos los deportistas, entrenan allí, comen allí, entonces era un espacio, pues eso, muy, muy fácil de controlar y de tener un seguimiento, además. Y después de esa experiencia, que sin duda me encantó, bueno, luego estuve haciendo como diferentes cosas, pero al cabo de unos años me fui a Inglaterra a través de una beca, la beca Leonardo da Vinci, que ahora se llama la Erasmus Plus. Y eso fue justo en un momento también de eso, después de acabar la carrera, que estuve aquí, allá, que si en Londres aprendiendo inglés, que si no sé qué, así como moviéndome un poco. Y en un momento de vacío de decir, ¿y ahora qué hago? Si realmente yo lo que quiero es lo de la nutrición deportiva. Salió esa beca, opté a ella
y bueno, y optando a ella también después de haberme buscado el centro en Inglaterra donde hacerla. Que contacté pues con muchos centros, con todo, y eso, y me dieron la beca y pude hacer estas prácticas también en un centro de alto rendimiento dentro de la Universidad de Birmingham. Y eso ya era en otra liga, digamos. O sea, porque allí el tema del deporte universitario es tipo Estados Unidos y así, o sea, hay liga entre las universidades, o sea, es una competición no profesional, pero bueno, muy ya como de un alto rendimiento, digamos. De hecho, muchos deportistas que forman parte de los equipos de sus deportes son, o sea, sí que están dentro del equipo nacional, o sea, de la selección y habían deportistas olímpicos. Entonces, fue una experiencia también muy, muy chula en Inglaterra, otro idioma, otra cultura, otra historia, otro tipo de alimentación, otro tipo de horario, o sea, fue como un aprendizaje totalmente, pues, nuevo dentro de la nutrición deportiva, también mucho más avanzada y pues eso, siguiendo, pues creciendo, ¿no? En este mundo de la nutrición deportiva. Y cuando acabé aquellas prácticas, que también fue una experiencia pues muy buena, quise quedarme en Inglaterra porque veía que habían más posibilidades que en España. Y ahí hice el máster de nutrición deportiva en la Liverpool John Moores, en la Universidad de la Liverpool John Moores. Y fue, o sea, el máster de nutrición deportiva que está llevado por James Morton y Graham Close. Y era el primer año, además, que hacían, era como la primera tanda, digamos. Y también, pues genial, porque, bueno, pues al final James Morton y Graham Close son pues dos referentes a nivel mundial de la nutrición deportiva y pues tenerles a ellos, pues de tú a tú en clase, además eran unas clases realmente pequeñas, digamos, éramos como 15 aquel año, y pues también mucho aprendizaje, mucho más profundizar en la ciencia, en el metabolismo, en la fisiología, en todo mucho más profundizado a los conocimientos que yo tenía hasta entonces. Y también era un máster, o la visión que tienen ellos del máster es eso, profundizar mucho en ese lado científico, pero también darle la aplicabilidad siempre, porque al final el mundo de la nutrición deportiva, bueno, o de cualquier profesional dentro del deporte, o dentro de muchos ámbitos, ¿no? Al final es, vale, hay que aplicarlo a la vida real. Y entonces muchas veces suele costar ese salto, muchas veces toda esa evidencia científica, todos esos estudios suelen estar alejados de lo que es la realidad muchas veces. Entonces, en este máster sí que tuvimos ese link a la realidad, pues también teniendo prácticas en diferentes deportes, equipos y tal, y yo hice las prácticas con el equipo femenino del Liverpool, con el Liverpool Ladies. Y con ellas estuve pues 8 meses, una cosa así, y también pues fue pues, ya un deporte profesional, porque son profesionales, pues eso, ya poniendo en práctica completamente mis conocimientos y mi experiencia, y además no había nutricionista dentro del equipo, entonces era yo la que estaba ahí pues manejando todo el tema de la nutrición, de la composición corporal, de bueno, pues de todo lo que había que hacer, ¿no? Y después de acabar aquella experiencia, continué un año más en Inglaterra, pero más como del lado sanitario, pero sí que iba haciendo cosas con deportistas a través de la universidad también, en este caso en la Universidad de Leeds, porque me mudé a Leeds para este trabajo y bueno, seguía ahí porque bueno, al final para mí era mi pasión real, era la nutrición deportiva. Entonces bueno, seguía haciendo cositas ahí. Y de repente, circunstancias un poco de la vida por diferentes cosas, tuve la oportunidad de volver a casa y empecé a trabajar con el Deportivo Alavés y con el Baskonia de baloncesto. Entonces, bueno, porque al final es el mismo grupo, digamos, el gerente es el mismo para los dos equipos, están en Vitoria y bueno, pues estuve trabajando tanto en fútbol como en baloncesto con estos dos equipos, pues durante 3 años. Y pues una experiencia pues muy, muy grande. De hecho, me vino un poquito grande al principio porque, bueno, ya era ya una cosa seria, realmente un trabajo real, deporte profesional real. El Deportivo Alavés había justo subido a primera ese año.
El Baskonia, pues es un equipo que ha estado ahí siempre en la ACB, también Euroliga. Entonces ya, pues eso, era algo pues importante, ¿no? Grande, que se me ponía delante y también estaba yo sola. No había otro nutricionista, de hecho no había dentro del equipo de fútbol, dentro de las instalaciones no teníamos ni la cocina. Entonces fue un poco, tanto a nivel, era planificar todo y crear un departamento de nutrición, tanto a nivel de logística, pues eso, del espacio de la cocina y tal, como a nivel también pues de la ciencia y del trabajo con el equipo médico, con el cuerpo técnico y al final el delivery también, ¿no? O sea, con los jugadores, cómo llevar a cabo todo ese trabajo que teníamos que hacer en el día a día. Y fue una experiencia muy, muy chula, donde para mí fue, o sea, como otro máster, digamos. No, al final, o sea, es en los trabajos cuando vas aprendiendo y es a medida que vas haciendo que vas aprendiendo. Y eso, o sea, eso estuve 3 años hasta el verano del 2019, justo un poco, pues unos meses antes de la pandemia. Y pues luego unos meses, bueno, en esos meses, digamos, empecé a trabajar con Science in Sport, que es la marca de suplementación, de nutrición deportiva de Inglaterra. Y empecé a trabajar con ellos y demás, también un poco para equipos de fútbol aquí en España y demás, y bueno, también dentro del departamento un poco de creación de producto y así. Y después de esos meses trabajando con ellos, como Science in Sport es uno de los sponsors del Team Ineos Grenadiers, bueno, salió la oportunidad de eso, de que estaban buscando nutricionistas, o sea, que de hecho somos 3 nutricionistas dentro del equipo, pues estaban buscando nutricionistas y dije, bueno, pues vamos a probar, a ver si, ¿no? Porque siempre además tenía un poco, me apetecía cambiar un poco de deporte también, yo soy una persona de eso que siempre necesita como algo nuevo y bueno, ya había tocado eso, fútbol, baloncesto y bueno, el ciclismo es un deporte donde la nutrición pues es muy, muy, muy determinante, entonces sabía que sería un trabajo difícil, pero muy, muy chulo y muy gratificante. Y entonces, bueno, pues apliqué a aquella oferta, pasé el proceso de selección y tuve pues, la oportunidad de formar parte del equipo. Y eso, somos 3 nutricionistas, donde está Javier González, que aunque tenga el nombre súper español, es inglés. Pero su padre es español y demás, pero él es inglés, viene de una parte un poco más académica, de research y tal, de la Universidad de Bath. Y luego está James Moran, que es otro de mis compañeros, o sea, que forma parte del equipo. Y él también venía de British Cycling, también había trabajado en ciclismo y bueno, estábamos como más, James y yo, más practitioner, digamos, o sea, como más en ese delivery de los conocimientos y de la teoría, digamos, con los corredores. También Javier, pero Javier está un poco más para dar ese soporte científico, académico a todo lo que vamos haciendo dentro del equipo, tanto de performance, o sea, como de rendimiento en general, tanto obviamente de la parte de nutrición para el rendimiento. Y bueno, y ese ha sido el camino. Creo que he tardado un poco explicándolo, pero es que son como varios pasos y bueno, la verdad que estoy contenta por el camino que he llevado y bueno, pues aquí estamos. Sí, sí, bueno, es que el camino ha sido largo, ¿no? Largo y... Pero bueno, espero que se haya disfrutado y lo que queda por recorrer. Sí. Bueno, mi pregunta o mi próxima pregunta es un poco doble, porque quería preguntarte un poco por las diferencias que has encontrado entre el fútbol o el baloncesto y el ciclismo, pero también si piensas que en el ciclismo el papel del nutricionista es mucho más importante de cara al rendimiento de lo que lo puede ser en los otros 2 deportes. O sea, si crees que en este momento tú eres más responsable del rendimiento final que antes. A ver, la verdad es que cada deporte es un mundo completamente diferente. Entonces, o sea, a nivel de fisiología, de metabolismo, ¿no? Cada deporte tiene sus necesidades y va a actuar eso, el sistema fisiológico de diferentes maneras para esa producción de energía, para esa recuperación y demás. Entonces, obviamente ya de base son diferentes cada deporte. El fútbol y el baloncesto se pueden parecer un poquito más porque se consideran pues, deportes intermitentes,
donde sí entra esa parte de resistencia, pero entran o forman parte de esos movimientos o esas partes de alta intensidad, pero de corta duración. Entonces, por eso se denominan como deportes intermitentes. En cambio, el ciclismo, pues, es un deporte de resistencia, de más larga duración, donde sí que hay esfuerzos de alta intensidad, pero normalmente van a ser de más larga duración, o si son de corta duración no son repetitivos realmente. Entonces, ya a nivel de fisiología, obviamente las necesidades, todo van a ser diferentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ya desde un principio. Pero luego entra en parte un poco la naturaleza de ese deporte también. O sea, primero sería como las necesidades, que eso, bueno, pues ya a través del conocimiento ya lo podemos saber, y luego un poco la naturaleza en cuanto a cómo trabaja ese deporte. El baloncesto y el fútbol, como otros muchos, tienen su sede de entrenamiento, su lugar de entrenamiento, donde los deportistas, los jugadores van allí todos los días, al igual que el staff, tienen sus horarios de entrenamiento, normalmente parecidos siempre, tienen su partido 1, 2 o 3 a la semana y es un espacio como muy seguro, muy controlado, donde tú tienes contacto directo con los jugadores todos los días. Entonces, las relaciones que tú puedes establecer, el control que tú puedes llevar, tanto fuera de la competición como en competición, casi es más fuera de la competición donde haces todo el trabajo realmente. En cambio, el ciclismo tiene una naturaleza diferente a cómo se lleva. No tenemos ese lugar de trabajo donde todos los corredores llegan a un sitio, se cambian y salen a entrenar todos juntos, ni todo el staff, ni nada. Cada uno está desperdigado por el mundo, digamos, ¿no? Que prácticamente todos estamos en Europa, ¿no? Pero pues, cada ciclista vive de donde vive. A ver, ahora sí que tenemos un número bastante elevado de corredores viviendo en Andorra, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que allí hay una pequeña sede, pero no existe ese horario marcado de entrenamientos donde todos estén juntos, donde el staff también pueda estar allí con ellos, tanto antes como después. Entonces, falta ese contacto más continuo, lo que es fuera de la competición. Entonces, gracias a también la tecnología, ¿no? Pues nos permite también estar en contacto pues a través de WhatsApp, de llamadas, de Zoom y todas estas cosas, pero ese contacto más de uno a uno, cara a cara, no lo tiene el ciclismo. Entonces, es simplemente más cuando estamos en carrera o haciendo training camps, cuando tenemos esa oportunidad. Entonces, en base a eso, ¿cuánto de importante o si es más importante en un lado o en otro? Yo diría que en todos es importante. Lo que pasa que, bueno, pues en el fútbol o baloncesto o otros deportes, pues igual la nutrición no va a ser tan determinante como es en el ciclismo. Porque, bueno, al final el propio deporte, ¿no? Pues eso, las necesidades fisiológicas y luego la propia competición. Hay muchas variables dentro de un deporte, pues eso, de equipo, como el fútbol, baloncesto, donde entran muchas cosas en juego y una de ellas es la nutrición y obviamente la nutrición va a ser necesaria para poder cubrir ese rendimiento a esas intensidades y en esa duración, pero entran muchas variables en juego para que esa competición sea el resultado que tú quieres. En cambio, el ciclismo sí que la nutrición no es la única variable para nada, pero es una de las importantes para poder mantener ese rendimiento a esas intensidades, a esa duración, ya que, bueno, pues la maquinaria va a necesitar esa gasolina del tipo X, de la cantidad de X, para mantener todo pues ese rendimiento al nivel que se quiere. Entonces, o sea, yo considero que sí, que la nutrición es igual más, no es más importante, es más determinante de cara al rendimiento en competición para el ciclismo, pero el papel del nutricionista yo lo veo igual de importante en todos los ámbitos. Por eso, porque vas a poder, el contacto con los jugadores, el trabajo que vayas a poder hacer va a ser diferente en cada uno de los deportes y siempre va a aportar un beneficio sobre el rendimiento y sobre la salud del deportista. Entonces, para todos. Yo creo que es igual de importante para todos. Perfecto. Bueno, entrando un poco más
en lo que es puramente la nutrición. Quería preguntarte una cosa, y es que parece, o ahora mismo se habla muchísimo de macronutrientes, incluso de micronutrientes, pero me gustaría preguntarte, aparte de eso, ¿qué importancia podemos darle a otros factores dentro de la dieta? O si lo controláis mucho, que por ejemplo que los alimentos sean orgánicos o no contengan microplásticos, o sean frescos, o sean de temporada, o sea, ¿hasta qué punto eso lo tenéis en cuenta y si crees que eso puede marcar una diferencia o no es importante? A ver, yo considero que primero hay que empezar la casa, o sea, sobre los cimientos, ¿no? No sobre el tejado. Entonces, obviamente, cuanta mejor calidad pueda tener los alimentos y menos contaminantes, pues obviamente de cara a la salud, que al final es la principal, lo principal que tenemos que cubrir, que tenemos que asegurar, pues siempre va a tener mayor beneficio que si estamos aportando alimentos que obviamente tengan contaminantes y tengan, bueno, pues que vivan dentro de este mundo, ¿no? Ahora mismo, donde todo está realmente contaminado, si se puede decir. Entonces, sí, obviamente eso va a tener un beneficio, pero si todo lo anterior lo estamos haciendo bien, porque por mucho que estemos tomando alimentos biológicos súper controlados y demás, pero si no se sabe, o sea, si no se sabe llevar de la manera adecuada la alimentación, pues eso con los macronutrientes, con las cantidades, los micronutrientes, asegurando todos esos cimientos, pues eso, primero sería asegurar esos cimientos y luego si le puedes aportar mayor calidad y mayor seguridad, pues todavía mejor. Pero no hacerlo al revés, porque entonces no creo que vaya a tener mayor beneficio de cara ni al rendimiento ni a la salud. Perfecto. Llevando, bueno, o de cara al oyente que pueda estar escuchando el podcast, creo que una duda muy típica es ¿qué comen los ciclistas profesionales en el avituallamiento? No sé si nos podría decir, pues, ejemplos de alimentos típicos o de cómo suele ser un avituallamiento en por ejemplo, una gran vuelta. Sí, o sea, nosotros lo que hacemos, al igual que yo creo que todos los equipos, se marca un avituallamiento como a mitad de la carrera, ¿no? De la etapa. Que eso es como el avituallamiento oficial, digamos. Y ahí es donde metemos, digamos, la mayor cantidad de alimentos y de bebidas para cada corredor. Digamos que cada corredor recibe una bolsa, pues eso, con 2 bidones y alimentos, que pueden ser alimentos sólidos o más líquidos. O sea, alimentos sólidos como tipo las rice cakes, las famosas rice cakes, o sea, los pastelitos de arroz, como tipo también barritas o bizcochitos, que ahora es, por ejemplo, tenemos los Energy Bakes, que son como tipo unos bizcochitos, y luego geles. Pues eso, para que tengan ahí una variedad de producto que puedan meterse a los bolsillos, lo que no quieran o no necesiten, pues lo tirarán. Ahora además hay que tirarlo, pues eso, cuando hay otra persona de tu equipo, de otro equipo o en las green zones, o sea, en las zonas verdes. Y eso, entonces ahí se da pues la mayor cantidad posible, eso, tanto para hidratarle como para reponer 2 bidones y hacer una carga, digamos, o una reposición de tanto alimentos sólidos y líquidos, que todo lo que contiene son hidratos de carbono, que al final va a ser, pues eso, la gasolina para poder mantener el rendimiento a las intensidades que trabajan. Y luego, aparte de lo que sería el avituallamiento oficial, pues obviamente, dependiendo de los kilómetros y del perfil de la carrera y demás, pues ponemos diferentes puntos también, tanto antes como después de ese avituallamiento oficial, pues para dar bidones solos o también bolsas con bidones y geles y demás, que eso ya va un poco más al corredor que venga a recogerlo. Si son bolsas que tenemos bidones, pues el corredor que venga para luego que se repartan entre ellos. Más aparte, obviamente, luego están los coches de carrera que los corredores bajan a coger los bidones o lo que vayan necesitando también. Pero intentamos que, pues eso, que tengamos todo cubierto con las personas que estemos ahí dando bidones o, pues eso, dando esos extra feeds. ¿Y qué hay del sodio? ¿Metéis algún alimento salado o es suficiente con la bebida isotónica? Sobre todo en etapas así con mucho calor.
Sí, no, la verdad que no metemos ningún alimento o opción salado, la verdad, la opción salada. No, porque precisamente eso, tanto las bebidas como los geles que tenemos ya contienen el sodio que si hacen una ingesta adecuada en base a las recomendaciones que les pautamos, pues o sea, deberían no, están ya cubiertos para eso, para esa rehidratación, ¿no? Que necesita tanto el fluido como esa reposición de sales, en este caso el sodio. Entonces, no tenemos. Creo que anteriormente sí que probaron en algún momento algo salado y tal, pero como que tampoco gustaba mucho. Entonces, no, tiramos más para siempre las opciones más dulces. Mm. ¿Hay alguna recomendación? Porque es una pregunta que a veces me han hecho y no he sabido responderla. Si hay alguna recomendación de ingesta de sodio en carrera o depende de lo que bebas, de la cantidad de líquidos o de lo que sudes. Sí, a ver, la verdad que no está del todo bien pautado, bien. O sea, las recomendaciones que existen no existe toda la evidencia para saber realmente cuánto hay que recomendar, digamos. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando un poco en conocer más la individualidad de cada corredor en base a esas pérdidas de sudor que tienen. Hay personas que pierden más sal que otras, más sodio que otras. Entonces, en esa estrategia de rehidratación, cuánto deberíamos de reponer de sodio y fluido para determinados corredores y para otros simplemente igual solo más fluido y no tanto sodio. Entonces sí que está un poco, o sea, hay evidencia y trabajamos obviamente, sobre esa evidencia y sobre luego los pesos y las osmolaridades que vemos en orina y todas estas cosas de los corredores, pero sí que precisamente es uno de los temas que estamos trabajando ahora más para dar más a individualidad. Es Louis James, que es un científico de Inglaterra, o sea, fisiólogo y tal, pero muy metido en la nutrición, en la hidratación sobre todo. Tiene muchos estudios en cuanto a hidratación y rehidratación y las recomendaciones. Y la ingesta que viene también en muchas bebidas, en muchos productos, de magnesio, potasio, ¿es también necesaria durante el ejercicio o ya es mucho menos que el sodio? En base a la evidencia se ve que realmente el determinante de los minerales es el sodio para la rehidratación, no tanto el magnesio o el potasio. Sí que tiene que haber un balance, pero realmente el determinante para esa rehidratación es el sodio. Entonces sería el que más hay que enfocarse. Vale. La próxima pregunta te la hice el otro día, pero es que tengo muchísimas dudas de esto porque aparte en cuanto a hidratos de carbono, sobre todo durante el ejercicio, aparte de glucosa y fructosa, pues, han ido apareciendo nuevos carbohidratos desde la típica maltodextrina ya a amilopectina, palatinosa, dextrina cíclica. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos y elegir entre ellos? O digamos, ¿hay uno mejor que otro? ¿O son todos lo mismo? No me queda muy bien claro esto. No, realmente son cadenas de glucosa, más pequeñas, o sea, más cortas o más largas o más complejas. Entonces, realmente todas esas cadenas van a acabar siendo moléculas de glucosa. Eh, es lo que comentamos, o sea, dependiendo de esa fuente de hidratos de carbono, ya sea pues eso, de más cadena corta, totalmente como puede ser una molécula de glucosa o una maltodextrina o una amilopectina, al final, si vienen en plan solas, digamos, ¿no? Pues en una bebida o un tipo gel, pues va a ser muy accesible primero para el tracto gastrointestinal, para digerirlo, para el estómago, para que se digiera, y luego la absorción, pues en esas estructuras un poquito más complejas, no sé, será un poco más lenta a que si fuese la molécula de glucosa directa, ¿no? Pero realmente no va a haber tanta lentitud si la absorción va a estar ahí tarde o temprano y sin tanta diferencia en cuanto al tiempo de absorción. Luego, la cosa es esas estructuras todas, según dónde, o sea, con qué fuente de alimento o de producto puedan venir, si traen más nutrientes consigo o la elaboración sea diferente, pues sea algo sólido
o semisólido o tenga proteínas o demás, ahí ya sí que la absorción va a estar determinada o va a ser más lenta simplemente por el hecho de deprimir el proceso de digestión y el resto de macronutrientes que estén ahí que vayan a necesitar pues diferentes vías de absorción y demás que pueden ralentizar esa absorción de ese hidrato de carbono dependiendo de la forma que tenga. Entonces, eso es. En ese caso, por ejemplo, si estuviésemos en una competición, sería mejor cuanto más simple, ¿no? Una bebida solo con glucosa y fructosa. Exacto, sí, sí. O sea, cuanto más rápido queramos que esa absorción de la energía, o sea, si queremos que esa absorción de energía sea lo más rápida posible, lo más eficiente posible, cuanto más simple sea, pues más rápido va a llegar y más fácil y rápido va a ser su uso. Pero si queremos que esa energía llegue, por lo que sea, más lentamente, o puedes hacer una combinación de ambas, tanto más rápidas como más lentas, para que esas lentas sí estén ahí, siempre hay una pequeña base ahí para su uso, en vez de estar todo el rato como pico arriba, pico abajo, pico arriba, o teniendo que estar haciendo una ingesta muy, muy, muy continua, por eso, porque estás al final aportando, normalmente además van a ser cantidades pequeñas, no van a ser cantidades muy elevadas cuando estás haciendo ese aporte de azúcares más simples, o sea, de esas moléculas más pequeñitas, de glucosa o fructosa o ambas, van a ser cantidades pequeñas que si no metes otra cosa un poco más grande, una estructura más grande vale, va a necesitar más tiempo en digerirse, pero va a estar ahí, pues eso, si lo cuentas con las pequeñitas, pues vas a necesitar hacer más ingestas a lo largo de la duración que vaya a tener esa competición. Vale. Ahora sí lo he entendido. Y luego también es la intensidad, ¿no? que vaya a llevar. Pues, por ejemplo, a ver, pues en los ciclistas profesionales, obviamente, la intensidad que llevan en carrera, sostener esa intensidad, ellos obviamente tienen mucha capacidad, ¿no? Pero pueden estar durante mucho tiempo sosteniendo una intensidad muy elevada. Entonces, ahí sí que hay que hacer esa ingesta de energía más accesible. Pero para un ciclista más amateur, donde, bueno, o sea, sí que va a tener igual momentos de mayor intensidad, donde puede hacer ese aporte de azúcares más simples, de esos formatos como de moléculas más pequeñas, de la glucosa y la fructosa, pues bien, pero seguramente no vaya a estar en una intensidad muy, muy elevada durante muy largo periodo de tiempo porque seguramente no hay esa capacidad, ¿no? Ni hay esa necesidad dentro de la competición que haga como una marcha o una carrera también. Entonces, bueno, pues jugar eso un poco con cómo va a ser la competición, tú qué ritmo vas a llevar, qué necesidades van a haber y bueno, y tener ese aporte de energía de diferentes formas, de diferentes maneras, donde nunca te falte energía, pero tampoco tengas que estar todo el rato haciendo una ingesta porque pues eso estás aportando al final azúcares o energía de fácil acceso, pero también de fácil combustión. Entonces, pues eso, hacer una combinación, diría yo. Perfecto. Bueno, ahora quería preguntarte, ya que estás trabajando con la marca SIS, sobre los suplementos. Y es que también llegan muchas preguntas sobre los suplementos. ¿Y tú crees que a nivel, no sé, un oyente, o sea, alguien que haga, imagínate, marcha cicloturista o alguna carrera así a nivel máster, es conveniente tomar algún suplemento y en cuyo caso, cuáles? Si tienes alguna recomendación así que creas que sea muy, muy interesante para la gente. A ver, yo siempre digo que los suplementos, pero a nuestros corredores también. O sea, al final los suplementos, pues eso es la guinda un poco del pastel, realmente. No porque estés tomando una variedad amplísima de suplementos, tu rendimiento va a ser mejor. O sea, al final lo que tienes que hacer es entrenar bien, comer de forma saludable, comer de forma inteligente también a las necesidades que tú tengas. ¿Vale? Tanto para antes como durante como después. Y luego, pues sí que hay suplementos o suplementación que tiene evidencia tanto para el rendimiento deportivo como para la salud, ¿no? Pero no que vayan a ser los determinantes en mejorar esa capacidad de rendimiento para nada, porque la base es la otra.
Entonces, si quieres tomar suplementación, pues serían aquellas que tengan una evidencia sólida durante muchos años donde se ve que sí existe un beneficio sobre ese rendimiento a diferentes niveles o desde diferentes áreas y también para la salud. Suplementación que tiene mucha evidencia, por ejemplo, es la cafeína, que es un suplemento muy estudiado ya donde se ve que existe un efecto sobre el rendimiento, o sea, sobre la capacidad cognitiva, sobre ese ralentizar esa sensación de fatiga y demás. Luego también, pues, otros complementos. A ver, es que tampoco quiero recomendar nada a nadie porque tampoco lo veo necesario y sí que sería ya entrar un poco más en la individualidad de cada uno, de sus necesidades y de lo que ya esté haciendo. El que ya lo haga todo perfecto, todo muy bien y tal, y quiere aportar algo más, bueno, pues también tiene que considerar que tiene que pagar algo más también. O sea, que es un gasto que muchas veces, o sea, por eso no quiero entrar en recomendaciones porque yo creo que hay que tener un poco más de individualidad. Y hay mucho, yo lo que veo es que hay mucho peligro y demasiada oferta de productos, de suplementos y demás que primero no tienen la evidencia suficiente como para, no sé, pues eso, tener como todo ese... O sea, que no tienen la evidencia suficiente como para los beneficios que se les aportan. Segundo, eso, que hay mucho mito y mucho, no sé, sí, mucho mito sobre muchos suplementos y muchos compuestos que realmente no... Si tienen algún beneficio, si tienen algún efecto, no es el que se les aplica o el que se les dice que tienen. Y tercero, pues eso, pues al final existe mucho marketing alrededor de los suplementos, de esta industria que puede ser peligrosa para muchas personas que, bueno, pues al final van a pagar de su bolsillo mucho dinero que realmente no lo necesitan. O sea, que por eso digo que es mejor olvidarse de toda esa parte porque el beneficio que te va a aportar es algo muy mínimo y muy pequeño que si no haces todo lo anterior no te va a valer para nada más que para eso, para vaciar tu bolsillo. E incluso según qué marcas o qué complementos o qué cosas estés utilizando, incluso que te pueda perjudicar al rendimiento pero a la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los compuestos y demás. Por eso siempre, si decides aún así tomar algo de suplementación, que siempre tenga un sello de, por ejemplo, en Inglaterra está la organización Informed Sport, que es una empresa que lo que hacen es analizar tanto los productos en todo el proceso de producción, desde la recepción de la materia hasta el envío, hasta el empaquetado. Tanto también hacen auditorías de las instalaciones para evitar la contaminación con cualquier sustancia dopante o cualquier sustancia peligrosa para la salud. Entonces, si vas a tomar algún suplemento, pues que tenga el sello de Informed Sport para asegurarte que, bueno, al menos es seguro. Entonces, por ejemplo, SIS es una marca pues que tiene todos los sellos de Informed Sport en todos los productos. Sí, sí, que al final no nos salga más problemático el suplemento que el beneficio. Sí, exacto. Bueno, pues estamos llegando a la hora. No sé si da tiempo para una pequeña, porque ya tenía la duda de que te hemos visto en el Giro. Sí. Y ya no sé si, o la gente se preguntará también, si tú como nutricionista va a las etapas, va a las carreras, estás ahí supervisándolo todo, le dices a los corredores lo que tienen que comer en el momento, o ellos más o menos lo saben, o más o menos... O sea, ¿cómo funciona por dentro un poco? Sí, a ver, es un mundo y yo siempre digo que el papel el papel del nutricionista es como el que está en el medio de todo, porque es que realmente es un poco así. Al final, o sea, el trabajo que hacemos es como muy variado y tocamos como un poco todas las áreas dentro de todo lo que cubre a los corredores. Entonces, trabajamos con los chefs, o sea, con el cocinero que venga a carrera
Entonces, para establecer todos los menús, para organizar todo lo que vayamos a servir, tanto en desayuno como la cena, porque realmente son esas dos comidas las que se sirven, el desayuno y la cena. Porque las ingestas que hacen, las comidas que hacen los corredores en carrera son el desayuno, en el bus el pre-carrera, que igual pueden hacer una pequeña ingesta dependiendo del transfer que haya desde el hotel hasta la carrera, cuánto va a durar ese transfer. Luego la ingesta que hacen durante, ¿no? Luego la recuperación según llegan al bus, la primera parte de la recuperación, y luego la cena, que sería la segunda parte de recuperación. Y luego podría haber en casos hasta esa postcena, ¿no? Como un pequeño snack para antes de irse a dormir. Pero en general tendríamos como esas cuatro comidas, más aparte lo que vayan comiendo durante. Entonces eso, trabajamos con los chefs, organizando todo y supervisando todo lo que hemos establecido para los menús, un poco en base a, pues eso, las necesidades de cada etapa, de la estimación de la energía, de las necesidades, del tiempo que va a hacer, de un poco todo. Y obviamente del grupo de corredores que vamos a tener. Porque no tienen nada que... O sea, ahí es donde jugamos con preferencias de los corredores, de mucho... diferencias culturales, pues el grupo más italiano, español, latino, tenemos como unos gustos parecidos, digamos, donde la comida pues es un poco más simple, o sea, simple en cuanto a pocas especias y más un poco materia prima y no mucha mezcla y pues eso, sal, pimienta, aceite y poco más, ¿no? En cambio, si ya te vas a los corredores ingleses, donde la cultura pues es como más mezclada de alimentos y eso, y más sabores y más especias y más cosas así, pues bueno, dependiendo de eso, del grupo que tengamos, establecemos los menús y las recetas, pues eso, un poco para sí, cubrir esos gustos. Y luego trabajamos obviamente con los masajistas, soigneurs, todo ese equipo de personas que están, pues eso, para tanto dar los masajes como para preparar todo lo que son los habituallamientos, porque los nutricionistas no preparamos todos esos bidones, todas esas barritas, eso lo preparan los soigneurs, los carers, los masajistas. Pero nosotros establecemos lo que necesitamos cada día, qué bebidas, qué comidas, qué puntos vamos a dar y eso. Entonces, es como siempre vamos con un día... O sea, hoy preparamos lo de mañana, digamos. Entonces, con ellos, luego estaría la parte de rendimiento también, el trabajo con los directores, con el entrenador y demás, pues para saber un poco lo que va a pasar en carrera, lo que ha pasado y lo que va a pasar mañana, un poco las necesidades y un poco la estrategia que va a haber para luego dar las recomendaciones más específicas a los corredores. Entonces, ¿cómo trabajamos con los corredores? También es un poco variado dependiendo de las necesidades y lo que quiere cada uno, pero sí que se les da todas las recomendaciones en cuanto a las cantidades que deberían de tomar, tanto de hidratos como de proteínas tal, con ejemplos de los alimentos que podrían comer para cubrir esas necesidades y un poco también luego adaptar, todavía individualizar más en cuanto a eso, en cuanto al gasto que ha habido ese día, el gasto que se predice para el día siguiente y la estrategia que va a haber en carrera, que luego puede cambiar, ¿no? Pero bueno, un poco tener esa idea. Y luego pues el contacto con el corredor diario, estar con ellos y bueno, tener siempre su feedback, tener siempre su opinión, tener un poco las sensaciones que ellos van teniendo, el peso, cómo va fluctuando, si está fluctuando o no, también. Y en base a todo eso, pues seguir individualizando todos esos planes donde el corredor luego elige también si lo lleva tan a rajatabla o es un poco más flexible y juega más con porciones más visuales y demás. Entonces, es un poco trabajo más individual, que es lo bonito, porque al final, bueno, cada persona somos un mundo, cada uno tenemos las necesidades, los gustos y la manera de hacer y también según el momento puede cambiar. Y eso, y luego obviamente todo ese trabajo, digamos, en el backstage. Luego también estamos en carrera, pues eso, dan en diferentes puntos, a dar los bidones, a dar las bolsas y sin parar, digamos que sin parar. Ese es un poco nuestro día a día en carrera. Pues qué interesante. Tendrás que entonces que coger fuerzas porque te quedan entonces bastantes días fuera de casa. Sí.
Sí. Bueno, los Grand Tour, o sea, tenemos, como somos tres nutricionistas, nos dividimos un poco el calendario entre todos. Yo he hecho el Giro de Italia y luego entre mis dos compañeros, aunque igual seguramente haga la Vuelta a España también, pero al Tour de Francia, por ejemplo, va a ir Javier. Entonces, bueno, nos vamos dividiendo porque si no es mucha carga de trabajo y se necesita descansar tanto la mente como también el cuerpo, así que Genial. Pues muchísimas gracias, Ainhoa, por la entrevista y por tu tiempo. gracias a ti, Manu, por la invitación y nada, espero que haya resultado interesante lo que haya comentado y eso, y un poquito de ayuda o de luz para algunos si tienen dudas sobre este tipo de cosas sobre la nutrición.